Mauricio Macri, empresario y expresidente de la República Argentina. Papá fue mayor maestro que en un momento dado se transformó en mi antagonista. ¿Existe la meritocracia cuando naces en cuna de oro? Me empezó a llevar a las obras cuando yo tenía 4 o 5 años. Lleva a París para hacer un gran consorcio. Le digo, papá, yo me aburro, yo quiero jugar a la pelota. Me influyó mucho el secuestro. 14 días de infierno encadenado al piso. Dije, si yo sobrevivo a esto, ¿cómo volver a nacer? ¿Qué es lo que quiero? No estoy trabajando con mi viejo que me hace mal. No depender de que él me diga un día que soy un genio, otro día que soy un estúpido. Me hicieron la fama del cartonero Báez, que me la hizo Maradona, pero no colecciono relojes ni autos. Me dijo, lo que vos no entendés es que yo estoy entre Dios y los hombres. Maradona también era mi ídolo. Yo moría por él. Estaba enfrente de él y yo me estaba poniendo cara de serio porque por dentro quería abrazar. Cuando yo me meto en política, para él fue un castigo doble. Néstor Kirchner gana, me plantea que lo apoye y digo que no. ¿Cómo se crea poder? Poder es una herramienta maravillosa. Antes de quejarse de cómo compiten los demás, hay que desregular la economía argentina. ¿Considerás que tiene que haber una secuencialidad en esa apertura? ¿Qué le decís a los miles de dueños de empresas? Por favor, no abandonen. Convóquense si hace falta. El presidente de Estados Unidos tuvo 3 Chapter 11. ¿Cuál fue tu reunión privada más interesante de tu vida? Cuando se juntan con los magnates por el mundo, ¿de qué hablan? De mujeres. ¿Quién fue la persona que confió en vos siempre? Mi abuela, seguro. Los integrantes de mi equipo siempre confiaron. Tuve que superar que mi padre no haya podido manejar la competencia entre nosotros. Somos producto de nuestros padres. En vez de criticarlos, mejorarlos un poquito. Y ahí cumplimos, pero la vida no es tan fácil. La Fábrica Podcast. Creando valor. Este capítulo es presentado por Zotic, soluciones de almacenamiento presentes en cada historia. Nos acompañan Social Lunch, donde se come bien, se trabaja mejor. Mauricio Macri, empresario y expresidente de la República Argentina, bienvenido a la Fábrica Podcast. Gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy muy impresionado. Empezando por el laburo que hace el que maneja el estacionamiento. Porque sacar todos esos autos para que salga uno de culata, con la Es un Tetris. Libertad atrás, no sé cómo han tenido choques, han ocasionado choques toda la semana. Muy complicado, muy complicado. Mauricio, acá queremos saber tu historia completa como empresario y también empezando por tu familia. ¿Puedes contarnos de Franco, de tu papá, en Italia, cómo se origina el apellido Macri? Bueno, papá nació en Roma, fue pupilo de un colegio en Roma, pero la familia es de Reggio Calabria, de Polístena, que lo conocí en campaña para presidente, fui a visitar Polístena. Y cuando atravesó la guerra, que fue muy dura para los italianos también, la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo emprendió rumbo a la Argentina, ya separado hace rato de mi abuela, y mi padre lo siguió y después lo siguieron los hermanos un tiempo después. Y ¿Qué edad vino tenía? acá, papá tenía 17 años. ¿Ya era de plata? ¿Ya era un tipo de mucho dinero? No. La familia de mi abuela, sobre todo, vas derecho al hueso vos. Digamos, sí tenía una posición económica muy buena, tenía una compañía de colectivos, ¿no? Muy importante, pero me parece que lo perdieron todos en la guerra, porque los alemanes les agarraron todos los colectivos para la logística. Ah. No sé cómo ha quedado eso. Pero mi abuelo era una combinación de periodista, escritor, empresario, y después terminó siendo un partido político, el Uomo Qualunque. Con lo cual, viste, la genética existe, ¿no? Salté una generación y yo volví a trabajar junto a un grupo de gente en armar un partido político. Con lo cual, bastante particular, que se llamaba el Uomo Qualunque, que tuvo mucho éxito. El quiere decir hombre el hombre común. El hombre común, muy antifascismo, ¿no? El Duce, que dominaba en ese momento Italia. Y la verdad que le fue bien, pero él dejó el partido y partió para la Argentina en búsqueda de otros rumbos, y mi padre lo siguió, y ahí empezó a los 17 años en el obrador de una constructora italiana, de tantas que trabajaban en el barrio Evita, estaban construyendo el barrio Evita ahí en Ciudad Evita, en la autopista Ezeiza. Sí. Y ahí emprendió como administrativo y empezó su carrera. De 0-0. Impresionante. ¿Y cómo Pero para se- eso lean el libro porque está muy bueno. La cantidad de cosas que hizo mi padre, más allá de la tortuosa relación que tuvo conmigo y muchas otras personas, como empresario, la verdad que lo que hizo es prácticamente irrepetible. ¿Cuándo llega a ser empresario? Porque contaste que empezó en la obra. Y a sus Y 30. ahí empezó de empleado administrativo, lo nombraron jefe de oficina al toque, porque hizo algunas reformas que todo el mundo se sorprendió. Vino de la Casa Central a decir, ¿quién hizo esto? Cambiaron el sistema de información, que funciona muy bien.
Y dijeron, ese pibito, ¿no? Sí, ese pibito, ya tenía 18. Y ahí lo ascendieron a jefe administrativo y él se puso cuando dejó Italia ya estaba en segundo año de ingeniería, porque le había dado libre un par de años en el Colegio Jesuita de Roma y tuvo que hacer la reválida del secundario y ya ahí dejó. No se en ese momento no había, imagínate, en esta época de la hiperconectividad parece como increíble, pero en aquella época todo lo que habías estudiado en Italia no te lo convalidaban, no te lo reconocían acá. Y él de ahí se puso a hacer su primera empresa subcontratista, ¿no? De mano de obra para tareas específicas, y empezó a poquito a crecer y después se dio cuenta que para hacer obras más importantes necesitaba un ingeniero, asoció a un ingeniero, que terminó teniendo una muy linda amistad, Juan Carlos Vivo, y ahí empezó la primera constructora. Esa constructora fue creciendo, y ya también hizo subcontratos para Impresit, que era la constructora de Fiat, tenía Impregilo y Impresit. Esa constructora tuvo un problema, para variar, en la Argentina. ¿Qué año? Bueno, esto fue en los 70, Okay. con la hiperinflación y falta de cumplimiento del Estado en los pagos, todas las cosas que se fueron repitiendo por el déficit fiscal durante muchos años, muchas veces. El que manejaba la empresa volcó y de ahí se le ocurrió, vía el escribano Lisdero, que era un tipo muy respetado en la comunidad italiana, era el escribano en todas las empresas del grupo Fiat que tenían en aquella época, constructora, trenes, camiones, autos, aseguradora, era un mega grupo italiano acá en Argentina. Y él fue y se le presentó y le dijo, mire, yo querría ser socio de Impresit, manejar la compañía, yo ser el gerente general. Y él lo miró, pues todavía seguía siendo joven, 30 años, le dice, bueno, le gustó, le pareció audaz. Y te dije, lo acompaño a Italia a ver cómo le cae a las autoridades en Italia. Tomaron el avión, fueron ahí, presentaron el tema y le dieron la oportunidad. Fusionaron su pequeña subcontratista con la de la empresa grande, le dieron el 5% de las acciones y opción de ir comprando. Y ahí arrancó y terminó haciendo, que está en el libro. Ese fue el primer gol de él. Sí, bueno, el primer gol fue la constructora de Maco, que tenía esos 3 socios que ya habían hecho un montón de cosas importantes, pero con esa saltó de escala porque tenía otra capacidad. En la construcción tenía que tener capacidad ahí él hizo los puentes más importantes de la Argentina, Encarnación Posadas, Chaco Corrientes, hizo la central Atucha 1, la embalse Río Tercero, la planta de Aloar. Fue haciendo miles de kilómetros de ruta. Llegó a ser la segunda constructora más importante de la Argentina. ¿Vos qué edad tenías cuando a él le dan ese 5% de la constructora? Tendría 12 años, 10 años. ¿Y cómo era tu vida hasta ese momento? Hasta ese momento tu padre todavía no era, o sea, hasta antes de que le den el 5%, Franco todavía no era lo que fue después. ¿Cómo fueron tu vida los primeros 10 años, digamos, tu relación con tu papá, tu infancia? Bueno, él me empezó a llevar a las obras cuando yo tenía 4 o 5 años. Los sábados a la mañana, y cuando podía me llevaba a las obras para que vea, para que mire. Después siguió llevándome a reuniones de trabajo. La que más traumática me acuerdo, yo ya tendría 12, 13 años y me lleva a París, a una reunión con el metro de París, el metro de Roma, creo que era, y 2 constructoras más para hacer un gran consorcio y presentarse a la privatización del subterráneo. Y eran reuniones de 6 horas y yo no entendía nada. En un momento le digo, papá, yo me aburro, yo quiero jugar a la pelota, ¿viste? Me divierte eso. Me dice, algo te va a quedar. Me decía, bancátela que algo te va a quedar. Me chupaba esas horas de reunión y siempre fue una cosa sistemática porque como buen inmigrante él quería incorporarme lo antes posible a su vida. Entonces adelantó todos los procesos, ¿no? Yo empecé a ir a asistir a reuniones de directorio cuando ya era otra escala de empresario. Yo tenía 17. Ah, mira. Y yo tenía que ir a la facultad. Entonces, imagínate, yo me pasaba en reuniones de directorio divertidísimas, que se estudiaba si se compraba tal empresa o tal otra, si se invertía en esto o en el otro, y yo tenía que volver a la facultad y ver cómo se maneja el teodolito para alinear los puntos en una recta y diseñar una ruta. Y yo decía, qué aburrido esto. Y mi cabeza me hacía... Porque la verdad que estudiar es una disciplina, ¿no? Entonces, si te dan cualquier alternativa más divertida, siempre te atrae más, ¿no? Y
estar en el mundo emprendedor activamente como estaba yo, fue un doble desafío terminar la carrera de ingeniero, que por suerte la terminé. ¿Cuáles fueron así los principios básicos que te dejaron esa generación de inmigrantes que construyó tanto, ¿no? en el Papá país? fue mi principal maestro y después, lamentablemente, a la postre, como está en el libro, fue mi peor antagonista. Pero yo aprendí, todo lo más importante lo aprendí de él. Y lo primero que él me inculcó, la importancia del hacer, ¿no? Que va adelante del tener, que es muy, muy fundamental en la vida de uno, ¿no? Si uno realmente quiere ser feliz, es mucho más fácil ser feliz siendo que teniendo. Que el teniendo sea una consecuencia de lo que sos, ¿no? Por eso digo que los americanos no son tontos cuando no creen en la herencia. Y la mayoría de ellos dona la mayor parte de su fortuna porque quieren que sus hijos hagan su camino, ¿no? Acá hay una cultura mucho, a ver qué me va a dejar mi viejo, y ahora estamos todos jodidos los que piensan en eso porque los viejos no se mueren más, ¿viste? Duran hasta los 90 y pico. Con lo cual es un desafío nuevo el que estamos viviendo con la longevidad. Pero la verdad es que, bueno, él era un hacedor. El día te empezaba para él a las 7 de la mañana y uno aprende de lo que nuestros padres hacen, no de lo que decimos como padres, sino de lo que hacemos. Entonces yo lo vi a las 7 de la mañana y mi vida siempre arrancó a las 7 de la mañana. Entonces se te hace. Y el hacer como un compromiso permanente a renovarte, a desafiarte. Y él jamás tuvo una cuenta del exterior, no le interesó. O sea, él, es más, era un risk taker, dicen los americanos, ¿no? Un tomador de riesgo serial. Él dobló nada, lo hizo varias veces en su vida. No tenía miedo a fundirse. En realidad, varias veces estuvo fundido y volvía a empezar. Y siempre, porque lo que lo volvía loco era qué nuevo desafío podía emprender, qué nuevo equipo podía armar. Porque también él me inculcó todos los días que las cosas se hacían con equipo, que había que formar gente, que lo más importante que tiene un empresario es el equipo de gente que lo acompaña. Porque la vida, si uno quiere ser un llanero solitario, lo que puede lograr es donde llega tu brazo. Eso es nada. Entonces, si vos querés lograr algo grosso, grande, tenés que alinear muchas personas en la misma dirección, extendiendo el brazo, y ahí llegás, ¿no? Entonces creo que él le invirtió muchísimo. Él inventó en esa época la beca SOCMA, que fue una de las 2 mejores becas que había en formación de recursos humanos en el mundo empresario. Y ahí se formaron muchísimos cuadros valiosísimos de gente, jóvenes talentosos, porque en este país talento hay, ¿no? Mucho talento. Y por eso él se pudo diversificar a hacer casi cualquier cosa. En un momento dado, vos veías la vida diaria de los argentinos y al que no le recogía la basura, le daba energía con una central nuclear, o lo ayudaba a comunicarse vía un puente. Estaba en todos lados. O el primer celular que vino a Argentina, lo trajo papá, pago fácil, pagabas tus cuentas. O sea, estaba en aseguradora, tenías un Peugeot, tenías un Fiat. O sea, él estaba en la vida diaria en montones de productos y cosas, y siempre apasionado por armar una nueva estructura. Estaba todo el tiempo en su blog y hacíamos esta sociedad. Después se fue un poquito al carajo, porque ya quería hacer la sociedad de la sociedad, con lo cual entró una parte de ubris que lo llevó a destruir gran parte de lo que había construido, pero la segunda parte de él. La primera parte de él fue toda increíble. Y en esa primera parte, que ahora tuya, en tu adolescencia, ¿vos crees que ese tener del que vos hablabas le quitaba mérito al hacer que vos empezabas a crear? O sea, que ¿existe la meritocracia cuando naces en cuna de oro? Y es doblemente complicado, porque vos te la tenés que hacer vos solo. Y por algo, finalmente me desafió tanto que me obligó a irme. Me obligó a irme porque me dijo en un momento dado que me hacía dudar todo el tiempo porque la realidad es que la primera cosa que les digo es los afectos son lo más importante en la vida. Los afectos, el amor, son todas cosas centrales. Pero en el mundo laboral, cuando la emocionalidad te desborda, terminás tomando decisiones horribles. Por eso las empresas de familia tienen ciclos y muchas de ellas desaparecen, porque la emocionalidad desborda y cuando ya deja de ser uno el que conduce y son hermanos y después son primos y se complica todo y por las pequeñas pavadas del ego, ¿no? De qué oficina me toca a mí, quién sale en la foto. Y la verdad es que yo le dije a mis hijos, apenas tenían un poco de conciencia, le dije, yo estoy para bancarlos
en ayudarlos a todo lo que quieran consumir en términos de educación, ¿no? Donde quieran educarse, yo espero poder bancar y ayudarlos en el primer departamento, pero no van a trabajar conmigo. Porque los libros dicen que 9 de cada 10 padres terminan compitiendo con el hijo. Porque se mezcla la finitud de la vida, un montón de cosas. Y esto es lo que pasó. Papá fue mi mayor maestro, como dije, y en un momento dado se transformó en mi antagonista. Y está todo el tiempo boicoteando las cosas que yo hacía dentro de su grupo empresario, y ahí están en el libro, y cosas que fueron totalmente dañinas para lo que él había construido, pero solamente por llevarme la contra. Entonces, en un momento dije, yo me tengo que ir porque lo único que genero es que este hombre tome decisiones destructivas y no escucha, con lo cual mejor me voy porque acelero la destrucción de lo que él construyó y me destruye a mí. Porque el ¿Cuántos afecto, años laburaste en la empresa antes de que tomes esa decisión de irte y cómo fue ese arranque? ¿Cobrabas sueldo? Yo cobré, tenía un contrato, terminó siendo el mejor pago del grupo, me fue muy bien. Entonces él pensaba que yo nunca me iba a ir, porque estaba tan cómodo, tenía tanto poder, pero yo, en un momento también influyó mucho el secuestro. En el 91 ustedes no habían nacido, fui secuestrado por una banda. Sí, yo soy 87. Bueno, una banda de ex comisarios y represores de la dictadura, 14 días de infierno encadenado al piso en una caja de 2x2, y ahí, con mucho tiempo para reflexionar acerca de mi vida, yo dije, si yo sobrevivo a esto, es como volver a nacer. Tremendo. Entonces yo, si quiero volver a nacer, ¿qué es lo que quiero? Primero, no seguir trabajando con mi viejo, que me hace mal. Me hace mal, quiero probarme a mí mismo de verdad, no depender de que él me diga un día que soy un genio, otro día que soy un estúpido, porque no le venía bien, que lo estaba contradiciendo con algo que él estaba proponiendo. Y bueno, y ahí cuando volví le dije, yo me voy a ir. Él no me creyó, y ahí yo me preparé, dije, Boca. Y ahí arranqué para Boca. Y la verdad que para mí fue clave, porque ahí interrumpí no sé cuántos años, porque efectivamente en el payroll estuve de los 21, pero yo ya estaba con él haciendo la beca, SOCMA, acompañándolo desde los 5 años, que te quiero decir. Entonces, digo, siempre estaba ahí al lado de él y yo disfrutaba porque era mi ídolo. Todo lo que él decía me parecía genial y muchas de las cosas que decía eran geniales. Pero de un momento, cuando empecé a ver que él me boicoteaba todo el tiempo, es lo más doloroso que te puede pasar, porque vos amás con locura a tu padre y de golpe sentís que él está haciendo eso y no lo podés entender. Te pone trabas. No lo podés entender que él se haya puesto en contra tuyo, ¿no? Para mí fue muy duro, me llevó años de análisis, de entender para perdonarlo, pero creo que terminé de cerrar todo cuando escribí el libro, porque la realidad es que cuando yo me meto en política, para él fue un castigo doble, porque apenas arranqué, cuando Néstor Kirchner gana, él me plantea que yo lo apoye, y por supuesto digo que no. Entonces lo van sobre él y le dicen que si no me apoya lo iban a perseguir y reventar como lo hicieron. Él ya había hecho un montón de macanas, pero el kirchnerismo lo terminó de atacar y vencer en una gran parte de las cosas que él había construido. Y cuando él me vino a ver, por supuesto, le dije, no hay ninguna posibilidad de que yo me asocie con este hombre, no creo en sus ideas, no creo en sus formas, no creo en su ética, no creo en nada. Entonces seguí mi camino y eso le ocasionó a él que lo pongan todo el tiempo a él delante para atacarme a mí. Y crear una historia de que él con el menemismo había hecho lo que había hecho. Y mentira, papá, cuando empieza el menemismo, era por lejos el empresario número 1 en la Argentina. Tenía más de 30.000 personas trabajando en su grupo económico. Era un monstruo. Él tenía todas esas empresas, te estoy diciendo, era un monstruo. Y cuando termina Menem, estaba 17. Cayó mucho. O sea, se había hecho trizas porque él no supo manejar todas las cosas que pasaron, y empezando por su cabeza. Con lo cual, toda esa leyenda que ellos construyeron a mí me dio mucha bronca. Entonces quise escribir el libro de él para mostrar a todo el mundo lo que él hizo y cómo lo hizo, basado en ser el mejor socio de sus socios. O sea, ¿cómo es esa idea? Claro, que él le cumplía a los socios extranjeros que él convocaba, pero más allá de lo que decía el papel. Siempre. Empezó su relación con Fiat, pero después él fue a buscar la mejor tecnología y a Siemens para la central nuclear. Después fue a buscar a Western Union para pago fácil. Después fue a buscar a Bell South para la compañía de celulares. Él en cada caso buscaba
Manliva. Él fue a buscar a Waste Management Corporation, que era la número 1 de basura de Estados Unidos. El mayor recolector de basura de Estados Unidos, creo que aún hoy lo es, ¿no? Tienes cientos de ciudades. Entonces él buscaba siempre el mejor socio, el que tuviese la tecnología más avanzada, y a partir de ahí él le traducía lo que pasaba en la Argentina, ¿no? Golpes militares, democracia, Mauricio, inflación. ¿y vos qué buscabas como empresario? Él ser el mejor socio de sus socios, ¿y vos qué en ese momento? Antes de Boca, te digo. No, yo acompañar, seguir esa línea. Para mí esos mandamientos de papá eran sagrados, ¿no? Fortalecer el equipo internamente, promocionar el talento joven. Yo, siendo una generación obviamente distinta, traté de promocionar a toda la gente joven a distintos cargos, que la verdad que muchos de ellos fueron muy exitosos, y tratar de, cuando él entró en la parte del hubris y la pérdida de equilibrio, de tratar de frenar un poco la locura de él, pero fue imparable. Empezó a vender todo lo mejor que tenía y comprar cosas disparatadas porque creía que podía. Y llegó un momento que también el mundo se fue más estandarizando, tecnificando. Entonces el voluntarismo no pagaba tanto como pagó al principio. ¿Viste? Cada vez hay cosas que empiezan a ser más tabuladas, y él siempre estaba como innovando más allá de lo que se podía, ¿no? Pero la verdad que tuvo visiones increíbles. Él en el año 89, fue por primera vez a la China. Nadie hablaba de China, ni sabía dónde estaba China. Y él dijo, hay que ir a China. Y también me llevó para China, fuimos para China. Que yo ¿Fueron cuento, juntos ese viaje? Sí, me llevó. Y me acuerdo que no había autos, eran todas bicicletas. Un desastre, era imposible circular con un auto por China. Pero eran millones y millones de chinos en bicicleta. Y ahí fuimos por una planta de catalizadores que nunca se hizo, pero él ya empezó ahí a construir su relación con China, que la verdad que eso fue otro de los legados positivos que le dejó a la Argentina, porque cuando yo empiezo el gobierno chino me dijo, usted es bienvenido como presidente de Argentina, pero es bienvenido como hijo de Franco Macri, que fue un gran amigo de China. Entonces a mí me abrió mucho las puertas para establecer una relación con Xi Jinping que fue única. Yo lo vi 6 veces a Xi Jinping en mis 4 años de gobierno. Fui el presidente que más veces lo vio en esos 4 años. Y abrimos el mercado de la carne, el mercado de las cerezas, el mercado para todo el tema agroalimenticio. Fue un paso adelante enorme lo que construimos con China, que por supuesto hay que combinar con la relación con Estados Unidos y el resto del mundo. A mí me ¿no? interesa eso. Por un lado, destacás la transformación de China, ¿no? Justo fuiste en el 89, en el 76, hay una revolución muy grande en China. Violenta. Sí. Y a mí me interesa entender cuáles fueron los puntos más importantes que viste, cuáles fueron las grandes fortalezas y la razón por la cual China transforma tanto su economía en esa apertura que hace en el 76 y que... Porque abrazó extrañamente en un sistema no democráticamente libre las ideas de la libertad económica. Y con una interacción Estado-sector privado difícil de recrear en otra sociedad, porque ellos tienen una cultura distinta a la nuestra, es totalmente distinta. La verdad que uno va ahí y se da cuenta que no es lo mismo que los americanos. Acá ha habido mucha gente en contra de Estados Unidos, pero después consumían todos los productos de los americanos, ¿no? Desde el cine, la televisión y la ropa, ¿no? O lo que sea. Entonces vos decís, ¿por qué tanto en contra si te gusta lo que ellos hacen, ¿no? En cambio, en China ahora se ha occidentalizado mucho, ¿no? Hoy los mejores diseños de autos empiezan a estar en China, ¿no? Creo que la industria automotriz está en jaque mal con China. Ellos van rumbo a desalojar a todos los grandes fabricantes de autos del mundo. Entonces me parece que en ese momento lo que vos veías era una sociedad muy, muy distinta, abrazando ideas económicas inteligentes, liberales, y provocar una revolución con la disciplina de los chinos, la cultura del trabajo de los chinos, que es algo que lamentablemente en la Argentina se ha perdido mucho, hacer la diferencia, ¿no? Lo interesante es que lo que hace Deng Xiaoping hace esa doble vía que hace, de alguna manera, con la doble vía, no sé, exportaba a precio libre, pero en mercado interno tenían un precio distinto. Es como que hay una planificación, de hecho están los planes quinquenales. Eso de alguna manera se contrapone con la idea generalista de liberal. ¿No crees como que es un liberalismo pragmático con los planes, con planificación, con No, la estructura? Es un liberalismo totalmente pragmático o totalmente mezclado con la programación, digamos, de un partido comunista. Es una mezcla extraña que les funciona a ellos. Yo creo que en ninguna otra parte del mundo funcionaría.
Yo creo realmente que lo que funciona son empoderar a la gente y que el Estado intervenga lo menos posible en tu vida diaria y que te empodere a vos mientras cumpla con las leyes, ¿no? Y que las leyes tienen que ser pocas y claras, sino millones de regulaciones como fabricó la Argentina, que entorpeció el crecimiento durante tantas décadas. Pero la realidad es que es muy difícil en este mundo porque ellos trabajan programadamente, tienen financiamientos específicos para eso y se han largado a competirle al mundo entero, donde esas ventajas que ellos le dan a sus productores no las encontrás tan fácilmente, con lo cual no es una competencia muy fácil de llevar a cabo, ¿no? No, de hecho hay muchos países que están poniendo dumping en la producción, por supuesto, ¿no? subsidian exportaciones. Nosotros ¿no? también durante nuestro gobierno pusimos el dumping en marcha porque había realmente cosas que eran claramente inaceptables. Pasa que el primer problema de la Argentina no es lo que hacen los otros, es lo que hizo la política argentina con el mundo emprendedor, que lo llenó de regulaciones y de impuestos estúpidos. Con lo cual, mientras vos tengas intendentes que te cobran no por el metro cuadrado que usás, sino por cuánto vendés en el metro cuadrado que vos usás, esto no va a funcionar, porque vos tenés que darle un servicio en base a que haces alumbrado, barrio y limpieza, y no ligarte a que si a vos te conviene que él haga algo con alto valor agregado, porque la gente va a ganar mejores sueldos y los va a consumir en ese lugar cuando va a almorzar, cuando va a comer, cuando consume servicios y genera actividad en tu comuna o en la de al lado, en la que sea, finalmente es el mismo país, pero no podés castigarlo porque él vende más, le cobro más impuestos al que vende menos y usa el mismo metro cuadrado. O sea, es ridículo, estamos en el mismo edificio, vos pagás un impuesto mucho mayor que el que pago yo porque vos no vendés y yo vendo. Entonces, eso no va. Entonces digo, me parece que primero, antes de quejarse de cómo compiten los demás, que igual hay que ocuparse de protegerse en la medida razonable, hay que de verdad desregular la economía argentina, generar una apertura en la cual los impuestos sean equivalentes, las leyes laborales sean igual de modernas que las que tienen ellos, y así el talento argentino puede de verdad competir. Y además, no mentir, cumplir con no gastar más de lo que uno tiene para que accedamos a un mercado financiero que todavía no podemos acceder, porque con más de 500 puntos de riesgo país no tenés el mismo financiamiento que tienen ellos, ¿no? Ni ellos, ni el noruego, ni el italiano, ni el americano, ni el colombiano, ni el chileno, ¿no? Entonces digo, es muy difícil para el empresario que necesita para crecer ir al banco y pedir plata prestada, que tiene que pagar el doble de costo financiero o más que en otros mercados, ¿no? Sí, de hecho Argentina tiene el acceso a crédito de los 4% sobre el PBI. más bajos de la región. Pero ahí considerás que, Sí. considerás que en ese sentido tiene que haber una secuencialidad en esa apertura, porque cuando competís, como dijiste, con estos subsidios de exportación y con esta dinámica que tiene China, ¿cómo haces para como poder? Yo siento como que es correr una carrera y vos te entrenás, pero el día de la carrera te dicen, bueno, ponete 2 bolsas de arena, ¿viste? Deciste, no puedo ganar, es imposible. Digamos, lamentablemente es difícil porque es el huevo o la gallina. Yo intenté ir por la gallina o el huevo, el que quieras, de firmar un acuerdo con la Unión Europea, Mercosur, que daba 10 años para los sectores no estratégicos, 15 para los estratégicos, con lo cual había un plazo en el cual todos íbamos a sacarnos las dos bolsas de arena de encima, empezando por el Estado, que si el Estado no funciona, le carga un sobrecosto a la empresa que Chile, por ejemplo, no lo tiene. Entonces, a ver, ¿cómo bajamos el gasto público para bajar los impuestos, para las leyes laborales no sean una hipoteca por la conflictividad judicial que se genera? Bueno, todo eso, dijimos, 10 y 15 años, ¿es razonable? A mí me parece razonable. La mayoría de la UIA se puso en contra del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Entonces decís, caramba, ¿cómo es esto? No hay plazo que les alcance. Sin apertura, hay un dato que es indiscutible. Los países que más crecieron en los últimos 30 años son todos los que se abrieron al comercio. El Mercosur fue el bloque más cerrado del mundo, todos países que no pudieron crecer. Entonces digo, que claro que hay que ir a la competencia. No hay alternativa, porque el ser humano funciona mejor cuando compite. ¿No? De otra manera. O sea, ¿por qué salimos campeones mundiales? Porque por suerte los mejores jugadores nuestros se fueron a equipos de todas partes del mundo, a las ligas más competitivas y mejoraron.
Porque en nuestra liga, lamentablemente, que con 30 equipos, con la organización que tenemos, cada vez vamos peor, no mejor. Entonces digo, eso te muestra que el mismo recurso humano en un lugar competitivo mejora todos los días. Y eso es lo que necesitamos acá, porque lo que necesitas es que toda la gente tenga acceso a un mejor producto a menor precio. Esta es la realidad, no tener un país de cosas caras y salarios bajos, sino un país de cosas baratas y salarios altos. Y eso te lo da la competencia. Ahora, propusimos un camino que nadie quiso colaborar. Bueno, ahora estamos frente a un gobierno que te dice, vamos a la competencia dunga dunga. Bueno, estamos en una situación que no es fácil, claramente. No es fácil porque los impuestos todavía no bajaron. Las leyes laborales, vamos a ver ahora si se aprueba esta ley, es un paso adelante. Lamentablemente, el status quo tiene mucha fuerza y fue sacando cosas valiosas de la ley, pero es un paso adelante. Tampoco neguemos que estamos dando un paso adelante, que nos tiene que dar fuerza para ir otro paso más adelante, porque la verdad es que lo mejor es que la gente pueda elegir y nos ocupemos, como yo siempre decía, para mí era tan fácil como puede ser que haya gente sindicalista que sigan defendiendo una ley que deja más de la mitad de la gente fuera del corralito, ¿no? Porque vos decís, no, cada vez más reglas para que no se pueda despedir a nadie, para que sea todo un lío. Y esa reja que crece deja a todos los que están afuera que no van a poder entrar nunca. Entonces ahora estamos bajando la reja para ver si podemos lograr volver a incorporar a los trabajadores informales a un sistema formal y que tengamos una Argentina más justa, más razonable. Pero Mauricio, y me gustaría después, te quería hacer una pregunta respecto a esto y después me gustaría volver a tu infancia, como te dijimos, Sí, esto está a bueno mí también que sea. Hablaste hace poco del pragmatismo. Y me acuerdo, hace poco escuché una historia tuya que contaste que Franco compró una tierra en Manhattan y que Trump básicamente le prohibió vendérsela a cualquier persona que no sea a él. Una cosa por el estilo. Tremendo. Entonces, ¿no crees que el mundo es pragmático y a veces la teoría se choca con la realidad y muchas veces pasa que nos queremos sobrepasar del teorema y después ese teorema y esa teoría se termina chocando con el mundo real, no solo en Argentina, sino en el mundo, como le pasó a tu papá con Trump y a vos en ese momento, que después fue el partido de golf? Entonces, ¿hasta cuándo la teoría, no termina chocando después con la realidad? Un poco por ahí en tu gobierno también. Pero de vuelta. Primero, tenemos los argentinos que tener un acto de humildad grande. Porque son 70 años que vamos para atrás. Entonces, cuando yo encuentro gente queriendo defender el status quo, le digo, flaco, bajate el pony. O sea, no sos Chile, no sos Uruguay. Olvídate de ser Singapur o Finlandia. O sea, nosotros estábamos entre los países más ricos del mundo y nos fuimos al grupo de los pobres. Porque creímos que nosotros podemos vencer la ley de la gravedad. Y no se puede vencer. Por empezar, no se puede gastar más de lo que uno tiene. Y nos cansamos de tener déficit fiscal durante muchos años. Y a cambio de eso, levantamos barreras de protección para que todos nuestros empresarios se transformen en inútiles para la competencia. Porque le decían, no te preocupes, yo te cierro todo y te dejo que vos tengas este mercado. Bueno, el caso es directamente extremo fue Moreno, ¿no? Que te cerraba el mercado y te obligaba a exportar cualquier cosa que no tenía que ver con lo tuyo, ¿no? Entonces me parece que esas cosas fracasaron. ¿Pero no crees que el inútil para competir era el Estado y no el empresario? Claro. No, yo creo que fue un baile a dos. Los bailes son de a dos. Tiene que ver la pyme de Pedro, de 30 personas. No, la pyme no te la agarres. No te agarres con la pyme. Es que son los empresarios al final. No importa, porque es una combinación. La Argentina refleja el libro que ganó el premio Nobel. Que se llama Why Nations Fail, ¿no? Que Acemoglu, Robbins y uno más, escribió hace muchos años que los países que no progresaron son aquellos que colusionó el político, el empresario y el juez. Entonces dijeron, cerramos las reglas y acá nos quedamos todos. Detenemos cualquier revolución virtuosa. De Estados Unidos, cuando el señor Bill Gates tenía el Explorer, dijo, yo no lo quiero compartir. Y hubo una causa, la Corte Suprema le dijo, usted lo tiene que compartir. Y gracias a eso, ¿qué vino? La nueva generación de Google, Facebook y toda la revolución que siguió digital. Eso hubiese sido en Argentina, el tipo le dejaban el monopolio y eso
hubiese sido desarrollado en otro lugar por algún spin-off de estos tipos que no nos habían dejado hacerlo acá. Entonces digo, acá hubo una equivocada idea de creer que cerrándonos, y hubo libros que se escribieron, vivir con lo nuestro, equivocadamente había que vivir con lo nuestro y no sentir que teníamos que seguir en el tapete mundial como hacemos con el fútbol. El fútbol nosotros no nos negamos ir a jugar un mundial. Lo vamos y lo jugamos. Y perdimos ante muchos mundiales, que siendo que teníamos que ganar todo, pero los argentinos nos conformamos con poco, y finalmente volvimos a ganar. Entonces digo, yo creo que no el pyme que acaba de empezar, los empresarios importantes de este país, hubo muchos que se sentaron en esa mesa para decir, estamos de acuerdo en cerrar todo. Teniendo miopía, porque finalmente eso termina siendo que serás grande, sos cola de cabeza de ratón en vez de ser cola de león. Porque casi ninguno pudo trascender a ser un mega empresario mundial. Entonces ahora tenemos por primera vez un mega empresario mundial con Marcos Galperín, que está en la liga de tantos billones de dólares que uno pierde la cuenta. Entonces digo, acá hay una nueva etapa en la Argentina. Los ciudadanos entendieron que la libertad es lo más importante y que queremos estar en libertad. Ahora, por supuesto que necesitamos sacarnos de encima esas 2 bolsas de arena. Con este nivel de intromisión de la política y el Estado en la vida diaria de cada uno, que todavía lo sigue teniendo, es muy difícil. Pero es un trabajo que hay que hacer contrarreloj, porque apareció otro pájaro así, avanzando. ¿Quién? Que está revolucionando todo, que es la inteligencia artificial. Digo, señores, ya lo tenemos tiempo. No, acá esto aceleró una velocidad que nadie puede dimensionar. O sea, estamos hablando acá y están pasando cosas por minuto, procesos que la inteligencia artificial reemplaza el recurso humano de una forma muy eficiente. Entonces digo, es un momento de soltar y saltar hacia adelante de alguna manera para no perder esta nueva revolución. Porque para beneficiarse de la inteligencia artificial no hace falta una inversión mayúscula como con la época de la revolución industrial. Necesitaba miles de millones para tener la planta acero, la planta aluminio. No. Ahora es utilizar tu inteligencia metido y aprovechar este recurso nuevo que revoluciona absolutamente todo. Entonces yo digo, hay que tener el coraje de animarse a cambiar, hay que desafiar el statu quo, hay que sacarse de encima las 2 mochilas, porque con impuestos municipales de este tipo, con ingresos brutos provinciales, con impuesto al cheque, con aportes patronales gigantescos, con un sistema previsional que lo tiene que mantener el 15% de la población y todos vamos a vivir, Dios quiera, 90 años plenos. Ya no te morís. Antes te jubilabas a los 60 y te morías a los 62. Todos queremos vivir y estar con zapatillas hasta la edad que sea. Entonces digo, todo hay que ponerlo sobre la mesa y animarse a plantear el cambio. Este es un momento de cambio en el cual a mí no me gusta aquellos que se victimizan y hacen gatopardismo diciendo, no, pobre esto. No, flaco. Asumí la parte tuya, exigí desde un lugar en el cual vas a poner en la mesa cosas concretas para ayudar a favorecer el cambio y exigirle a la política que implemente los cambios, que no siga tirando plata en empresas del Estado deficitarias que no aportan nada. ¿Por qué el Estado tiene que andar manejando empresas que no aportan nada cuando el sector privado lo hace? O sea, hay cosas que hay que seguir exigiendo que no están sucediendo, ¿no? Y que no se sigan acomodando los hijos, los hermanos, los tíos, los amigos, los amantes dentro del Estado, cuando el ciudadano común tiene que ir a pelear un puesto de trabajo y ser competitivo y capacitarse. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer y que la Argentina tiene el talento para hacerlo, pero que tiene que poner reglas. O sea, si nosotros no ponemos reglas claras que nos hagan confiables y no generamos ser predecibles y que haya confianza, la plata no va a venir y el riesgo país no va a bajar a menos de 300 y el crédito va a venir, y con el crédito el emprendedor vuela, porque hoy lo que le pasa en Argentina, un tipo tiene éxito en su fábrica de helados, no sé, hay una locura para hacer helados en este país, la cantidad de marcas de helados, no sé cómo sobreviven todos, aparte son todos buenos los helados que salen, igual que el chocolate, son todos buenos. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cómo se llama? Ahora encontré uno pistachino, que está en Mamushka, increíble. Lo combiné en el sur, increíble. Soy fanático del pistacho desde chiquito, está de moda el pistacho, porque yo no sé por qué me gustó de chiquito, rarezas de uno. Pero te hago una consulta, Mauricio. Ponete en el lugar de nosotros. Somos
dueños de empresas medianas, que no tenemos nada que ver con todo lo que vos estás diciendo, que estamos en el medio del baile, digamos. Sí. Todo el tiempo tratando de sobrevivir a un péndulo que va, que viene, que va, que viene. Soy proveedor de, por ejemplo, te pongo un ejemplo, de Whirlpool. Yo le vendo un insumo a Whirlpool que produce lavarropas. En años de gobierno anterior, o sea, de gobierno de inflación, de, como digamos, el modelo económico anterior, llamémoslo de ese modo, artificialmente, si querés, Whirlpool vende, porque la gente tiene que gastar la plata por la inflación que quema. La empresa tiene que, digamos, que invertir porque Whirlpool vende más lavarropas, vos tenés que invertir en tecnología porque de ese insumo te consume más, y de un segundo para el otro, que, digamos, pasa, se corta eso, obviamente, se corta, pues se quiere cortar la inflación, se corta ese consumo desmedido que había. No se bajan los impuestos, artificial que había, no se bajan los impuestos y la empresa queda con una sobreestructura, con máquinas que invirtió, con capital de trabajo, con gente que capacitó, ante un contexto que de repente, ¿qué hace con esa gente, con esas máquinas? O sea, ¿qué le decís a los miles de dueños de ese tipo de empresas que sufren ese péndulo y no están en esas reuniones que vos decís que no ni tienen idea ni que eso pasa, ¿entendés? No, y están lejos de ese mundo de decisiones. ¿Y qué hace? Que lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Pero yo creo que si esto vino para quedarse, que todos rogamos, en términos de que no haya inflación, pero la inflación es una nube que tapa todo y encima tapa la corrupción, que es lo peor de todo, porque nadie sabe cuánto paga, cuánto cobra, las coimas desaparecen, etcétera, etcétera. Entonces digo, si vino la estabilidad para quedarse, vuelven los ingenieros, ¿no? Porque en la inflación el ingeniero, si produce una eficiencia del 2%, ¿qué cambia? Si hay inflación del 20% mensual, es importante cuándo cobrás y cuándo pagás, no la calidad ni el costo de lo que estás haciendo. Entonces, si esto vino para quedarse, y yo le digo, bueno, por favor no abandonen, pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta. Es algo, los americanos no se mueren por hacer Chapter 11. Más, el presidente de Estados Unidos tuvo 3 Chapter 11. O sea, es un caso bastante increíble. Entonces digo, utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral, y apuesten a lograr tener la eficiencia del caso y que su gremial combata para que se baje de verdad, definitivamente, la regulación estúpida y los impuestos abusivos. Porque necesitamos tener una oportunidad de producir acá, de construir acá cosas. Obviamente, hay cosas que va a ser muy difícil a esta altura, habiendo dado tantas décadas de ventaja, que nosotros seamos competitivos. No me imagino que nosotros vamos a poder competir con Endivia en hacer los microchips estos que se hacen, porque bueno, ellos vienen de décadas y décadas de sumar inteligencia e investigación, con algunos argentinos que se fueron también ahí a investigar con ellos, porque ellos tenían la capacidad de chuparlos, ¿no? Entonces digo, me parece que es un momento en el cual vale la pena dar la batalla de cambiar de modelo, porque necesitamos, en serio, que la gente pueda acceder a bienes y servicios de calidad y a precio competitivo en nuestro país. Y sería lo ideal que lo hagan ellos, pero es este camino, no decir, cerrame la economía un rato más, ¿no? Me parece que podés, como ustedes dicen, escaloname la apertura, ¿no? El nuevo acuerdo Unión Europea-Mercosur va a volver a proponer un escalonamiento. Escaloname y dame el tiempo para que vos también hagas tu tarea, porque de vuelta, lo que vos exportás hay un cacho que es del Estado y un cacho tuyo. Si esto son 2 bolsas gigantes de arena, como decís vos, hundido, ¿no? Hablábamos de la competencia desleal de algunos países en la exportación. Los únicos estúpidos que cobramos retenciones somos nosotros. No existe eso. Cobrar retenciones en la exportación, de nada puedes cobrar. Cuando en un mundo donde tenés que andar cuidándote a ver si no le dan un subsidio oculto al tipo para que te saque a vos del mercado. Acá no, acá decimos, no, retención. Todo el mundo paga retención. Todavía seguimos teniendo retenciones. O sea que vos estás en un medio porque si hay escalonamiento, vos no sos ni el liberalismo de Milei ni el cerrar todo el kirchnerismo. ¿Eso estás diciendo? Lo que estoy seguro que lo del kirchnerismo no rescato nada. No hicieron nada bien, despilfarraron el mejor momento de la soja, un superávit gemelo increíble que le daron de Remes Lenikov. Tenían todo para crecer, detuvieron la exportación de gas y petróleo por regalar el gas y el petróleo acá y los servicios públicos acá. O sea, la verdad, me parece que fue
2 décadas perdidas por la Argentina, que podíamos haber hecho una mejora para todo el mundo impresionante. Pero entonces sí estás más al medio. Estás planteando que hay que ordenar los No sé qué es el factores. medio. Yo soy un liberal que cree en la capacidad de la gente. Y que creo que la riqueza la genera el sector privado, la genera el emprendedor. El Estado no genera riqueza. El Estado tiene que saber administrar el impuesto a la ganancia, que debería ser el único impuesto que te paga el empresario para darle una segunda oportunidad al resto de la sociedad y además darle seguridades al sistema. Derecho de propiedad, seguridad individual, salud, educación, etc. Pero claramente, si el sector privado no crece, Estados Unidos es Estados Unidos por Ford, por General Motors, por IBM, ahora por Microsoft. No por los buenos presidentes que tuvo. Bienvenidos los buenos presidentes que tuvo. Pero la diferencia le hicieron esos emprendedores que de algo chiquito, en su estado, transformaron eso en exportar un producto al mundo entero. Que donde la Argentina mancó. En 1905 éramos parecidos con ellos y hoy somos una ínfima parte de lo que son ellos. Cambio de frente Yendo al totalmente. mundo Boca. No, y quiero hacerte una pregunta más de tu infancia. Algo más divertido también para romper un poco. Sí. ¿Cómo era ser el hijo del tipo del empresario más importante de Argentina? ¿Cómo era tu vida a los 15, 16 años? Se dice que te gustaba salir, digamos, tema de minas, no sé, salía de joda, ibas al boliche, sacabas mesas. Yo nunca. Eso son calumnias. Pero ¿cómo sentías que te comías el mundo por ser el hijo de Franco, porque en el colegio, tus amigos? ¿Cómo era tu vida? No, nunca fue así. Nunca fue así porque, primero, papá y mamá fueron muy duras en términos de uno mantenga los pies sobre el suelo como corresponde. Pero aparte, todo cambió en nuestra familia a partir del secuestro. Hasta el secuestro, nuestra familia era conocida en un ambiente muy chico como un grupo empresario muy importante. Okay. Pero todo explotó cuando ese secuestro, que fue el más mediático de los que hubo en la historia argentina, que hubo muchos, y transformó a nosotros en algo muy de consumo diario. Claro. Y encima yo me metí en política, entonces y en Boca antes, entonces digo, todo eso generó una... Pero salías de joda. Hay una anécdota en Chile que te timbiaste la ida. O sea, No, ¿cómo bueno, era tu vida en ese eso no sé sentido? dónde ¿Puedes salió. contar alguna? Sí, La no, contaste eso- vos esa. Yo la la conté, escuché sí. por ti. Mira vos, qué bueno. No, que fui con 2 amigos, teníamos 18 y 19, nos fuimos en auto a Chile, y en aquella época no había giros, no había nada, y estaba en la época, por suerte me duró poco, de que entraba al casino y perdía la cabeza, y nos patinamos con mi amigo, toda la plata habíamos llevado para los 15 días. A la noche 3 no teníamos un peso, el tercero que era todo responsable se quedó durmiendo, dijo, no, yo no voy. Y después nos tuvimos que dividir lo que le quedaba a él para lograr llegar a que papá consiga que la Fiat en Chile, alguien nos dé unos mangos, pues no podíamos ni volver, no teníamos nafta para volver, no, un papelón. Pero son cosas que son tragedia más tiempo humor, ¿no? En ese momento era una tragedia, ahora uno se ríe de esas cosas inconscientes jóvenes, pero ahí nunca más. Me gusta timbear, me gusta siempre jugar a las cartas con mis amigos, Sí. a todo lo que hacíamos timbeábamos de jóvenes, pero siempre después con un límite, no la locura del ludópata, ¿no? ¿Qué La rol parte del tiene? ludópata es muy triste, la parte del ludópata es muy triste y que hoy con el juego online está muy complicado, ¿no? Sí. Los Muy pibes. complicado, hay unos cuentos horribles de padres que se quedan en pelotas, pues los hijos les juegan todo, pues saben la clave y le timbean todo lo que tienen en la cuenta del home banking. Mauricio, hoy con una administración más madura, obviamente, del dinero de tu parte, ¿qué rol le asignás a la plata en tu vida y qué rol le asignás al éxito económico en la vida? ¿Viste? Las personas, me parece que la gran mayoría busca eso. ¿Es tan bueno como dicen? ¿Sirve? No. Hay un documental en Netflix, creo que lo vi hace unos años, se llama Happiness o Happy, que habla de qué te hace feliz. Y es claro, a partir de un cierto punto el dinero no te cambia. Lo que te cambia es compartir la vida con gente en la cual vos tenés realmente afectos, que lo disfrutás, el realizar cosas que sienta que los otros las valoran. Entonces creo que por ahí pasa la felicidad. Lo más importante es lograr la felicidad. Estamos acá para ser felices, sin afectar la vida de los demás. Y yo les digo tener no te garantiza la felicidad. Yo creo que hoy hay, en la hipercomunicación que vivimos, en la cual ha llevado a que todos sepan lo que consume el vecino,
eso excita lo peor del ser humano, que es la envidia. Y esta cosa de quiero más, ¿no? Los incendios de Chile eran toda gente que tomó la ciudad, empezó a quemar las cosas y no había un único reclamo. Lo que unía a todos, igual que los Yellow Belts en París, era quiero más. Porque esta cosa de que la insatisfacción, ¿no? De un sistema de comunicación que prende la televisión y te dice, no tenés el último auto de tal que salame sos, no tenés el último traje, no tenés el último zapato, una angustia que no tenés. Y lleva esta cosa de correr en una carrera consumista que no sirve. La verdad que lo que sirve es sentir, contactarte con el afecto, con el amor y ese compartir que tenemos los argentinos, por suerte, porque esta cosa que tenemos de la amistad, los amigos, el asado, el fin de semana, el club, el partido de pádel ahora, que está todo el mundo loco con el pádel, especialmente las mujeres. O sea, todo eso es lo que te da el gustito distinto de la vida. Lo de la cuenta, sí, cuánto tengo, un ratito, ¿viste? Y encima, no sé a ustedes, pero el tipo que está hablando todo el tiempo de lo que tiene, uno dice, qué plomo este tipo, ¿no? O sea, no creo que sea el camino. Y a veces ahora con este tema de la velocidad y todos estos millonarios de un día para el otro y las criptomonedas que suben y bajan. Si yo que tengo algunas, ya me afecta cuando veo que suben y bajan así, me quiero pensar a los jóvenes, ¿no? ¿Te afecta a vos eso? Que no estás acostumbrado, que algo sube 100 y después baja el 100, el 50 al día siguiente. ¿Vos ¿no? ahorrás en tu vida, de toda tu vida ahorraste? En general. Nunca he sido de despilfarrar. Me hicieron la fama del cartonero Báez, que me la hizo Maradona, pero no. Soy un tipo que me gusta vivir bien, pero no colecciono relojes, ni autos, ni esas cosas. Me gusta vivir bien y punto. No hago. Para mí, insisto, el consumismo no me ha movilizado. Tuve una época mucho más joven que me podía un poco más compulsivo. Ahora ya no me cambia nada, creo que no. Pero cuando se juntan con los magnates por el mundo, digamos, ¿de qué hablan, ponele, en esas reuniones? Tipo, hablan de plata, de mujeres. Aparte. Como hacen los hombres cuando se juntan a hablar de mujeres, no. No, qué sé yo, cuando te juntás con ellos, hablas de lo que pasa en el mundo, el cambio cultural, este tema de cómo la hipercomunicación que trajo esta revolución tecnológica ha generado una era que la llamo yo la era de la revolución de las expectativas, donde todo el mundo está loco por más, y eso lleva a una enorme insatisfacción. Vos decís, mirás un poco, ¿no? Y decís, ¿pero cómo? El mundo está cada día mejor. Y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública, o sea, en los lugares donde las cosas funcionan, ¿no? Digo, ¿y por qué? Porque sabe todo lo que le falta tener. Y eso es una locura, correr detrás de lo que vos creés que deberías tener, ¿no? Y no somos muy objetivos los seres humanos. Siempre creemos que nos corresponde más y que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos. ¿Cuál fue tu reunión privada más interesante de tu vida? Wow, buena pregunta. ¿Alguna que te acuerdes? La que estoy esperando, tener un día con Dios. Cuando me toque ir arriba y me diga, bueno, ¿para qué lado voy? ¿Crees en Dios? ¿Voy para adentro o me manda para abajo? ¿Crees en Dios? Sí, yo creo. Yo creo que en Dios representado en hacer las cosas bien, en ser honesto con vos mismo, de verdad no engañarte y tratar de ayudar. Las noches, a dormir diciendo yo hice lo mejor que pude, traté de ayudar. A veces podés, a veces no, a veces te sale bien, a veces te sale mal. Cuanto más haces, más falible sos. Yo siempre fui de decir a mi equipo, emprendan 10 cosas, si le salen 7 bien y 3 mal, es mucho mejor que hacer 4 bien, ¿no? Hay que tener dinámica, hacer y animarse. Así que creo que es un compromiso más, diría yo, moral, ético, que me gobierna. Hay una anécdota que me llegó, que divertida, que cuando laburabas todavía con tu viejo en la empresa, había una inauguración en una empresa de autos, una cosa así, lo habías invitado a Maradona y pasó algo, como que no puede ser. Un papelón. Yo firmé un acuerdo con Maradona y papá, estábamos los tres, apenas volvió el 86, que le dábamos no sé cuántos Fiat Uno para toda la familia, llegó como 30 Fiat Uno, le repartió a toda la familia, pero era muy generoso con toda su familia. Y no sé cuántas cosas más. Y firmamos en las oficinas centrales de la constructora y quedamos que
él iba los 2 días a la fábrica a saludar a todos los obreros. Creo que como 8.000, 7.000. Bueno, imagínate lo que fue esa revolución, ¿no? Todas las fábricas, llamas, a la mañana estaban todos con su mejor mameluco, todos peinaditos para la foto. Uno con 7.000, 8.000, habíamos preparado todo un lugar. Y se supone que tenía que estar a las 5 de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde me empieza a llamar Coppola, que lo amo, Coppola es un fenómeno. Me dice, Presi, no sé dónde está Diego. ¿Cómo no sé dónde está Diego? No, se desapareció Diego, dice. Y no aparecía Diego. Y nunca apareció. Parece ser que en esa época estaba las gatitas de Porcel, que se llamaban, ¿no? Desapareció una cosa así, algo así. Me dijeron, nunca fue, estaban los 8.000 tipos, habían venido 2 tipos de Italia, de Fiat Italia, porque también todos fanáticos italianos de Maradona, los del sur, ¿no? Los del norte lo querían matar. Y nunca apareció. Bueno, Diego era así, bueno, pobre. Era muy difícil. Yo tuve una convivencia muy traumática con él cuando llegué a presidente Boca. Él estaba ahí en Boca, en el plantel. ¿Cómo fue? Y fue tremendo. Fue un padecimiento. Erró 5 penales consecutivos. 5. Si yo llegaba a haber apostado 100 pounds en la bolsa de Londres de que él iba a errar 5 penales, yo creo que me hubiese ganado 100 millones de pounds. Pues las probabilidades eran millones a 1, ¿no? Imposible. Viste que en Londres puedes apostar de todo. Te dice, quiero apostar tal cosa, y te dice, la probabilidad es tal, tú apueste. Obviamente que voy a apostar eso. El tipo, claro, estaba tan mal ya él, ¿Y lo personal, enfrentaste ahí? con sus adicciones, que el tipo no podía patear ni siquiera un penal. ¿Y ahí qué hace como presidente? ¿Vas y...? No, y ahí la pasé mal porque le tuve que decir que no. Cuando él quiso ser el técnico de Boca, cuando se fue Beira, le tuve que decir que no, porque no estaba en condiciones. Y bueno, eso fue Te levantás muy traumático. un Pero la día. verdad que igual yo nunca me enojé porque uno que vivió esta dosis de lo que es la popularidad, la fama, todo eso, él fue tratado como un dios en el mundo, como un dios. Entonces, era imposible que él no tuviese esas actitudes, ¿no? Porque el estímulo que él recibía, él en una de las discusiones me dijo, lo que vos no entendés es que yo estoy entre Dios y los hombres. Así ahí en el medio. decía. Sí, claro. Qué locura. Porque todo el mundo lo trataba así. Los reyes, los presidentes, el papa. Un día traigan a Coppola, si les acepta, se van a morir. Los ¿Y cuentos vos de qué le Dios. decís cuando el Diego te dice, vos no entendés que yo estoy entre el Dios y los hombres y vos estás manejando un club? Al fin y al cabo vos tenías que lograr que Boca, digamos, sea lo que fue, el mejor equipo del mundo. ¿Qué le decís a Maradona? Es bostero Yo, fanático. Vengo con mi vieja. Y bueno, ¿Qué le decís a Maradona cuando te dice eso? Manejando un club que tenés que... Vos No, y tenés aparte, que... no solo manejando un club, sino que Maradona también era mi ídolo. Yo moría por él, estaba enfrente de él y yo me estaba poniendo cara de serio porque por dentro quería abrazarlo, quería sacarme 28 fotos más, ¿viste? Y tenía que hacer el papel de que hacía que se respeten las reglas, ¿no? Y aún él, ¿no? Entonces obviamente eso me llevó a un conflicto con él, pero finalmente confirmé algo muy importante que es parte de las cosas que enseño en la facultad, que me divierte mucho la parte de enseñar, que hay que hacer lo correcto, no lo conveniente. Cuando él anuncia por la prensa, porque él no te hablaba, no me llamaba, me decía, me gustaría ser el técnico. No, yo me levanté un día, se había ido Beira, estaba hablando a ver si venía Bianchi o Brindisi, que eran los 3 que hemos dicho como precandidatos. Y veo eso y llego al club y todo el club diciéndome, hay que ponernos si no nos matan. ¿Cómo que nos matan? Pues yo hablé que el club por arriba de todos y las reglas y el orden y la disciplina y la mística. ¿Cómo vamos a hacer si por él no puede garantizar dónde va a amanecer mañana? Entonces digo, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya nos pasó, se fue el jugador hace 6 meses y venía un entrenamiento sí y 4 no. No, pero nos van a matar. Digo, y yo dije, me matarán, pero yo voy a hacer lo correcto, que es un técnico que pueda estar a la altura del desafío y decirle a él lo que le dije, que yo soñaba con que él fuese el técnico de Boca, pero que él tenía primero que hacerse cargo de su problemita y resolverlo, ¿no? Porque si no, era. Y la verdad es que el tiempo me dio la razón. No hay ninguna posibilidad que si hubiésemos aceptado en ese momento ponerlo a Diego de técnico, hubiésemos ganado 2 Copas del Mundo, Libertadores, 17 torneos, Tremendo. ser número 1 del mundo durante muchos momentos durante mi presidencia, porque eso se logra porque hubo reglas. Porque en el vestuario los 2 ídolos de Boca, que eran Guillermo y Palermo, los 2 primeros ídolos que tuvimos, estaban todos los días 8 menos cuarto para entrenar. Entonces los pendejos venían, como Tevez, que llegó el primer día, llegó a las 8 menos cuarto y lo vio ya cambiados. A los otros, ¿qué hizo Tevez al día siguiente? Llegó a 7:30. Después dijo, sí,
Palermo y Guillermo están ya vestidos de 8 menos cuarto, yo no puedo llegar a 8 menos cuarto canchero. Entonces, ese ejemplo es el que te genera en cualquier organización que todos tengan una mística, todos compartan una misión, una visión de qué es lo que se hace. Y el fútbol te enseña que nadie gana algo solo. Necesitas 11 jugadores, necesitas un técnico, necesitas un cuerpo directivo, todos pensando en la misma dirección, todos actuando en la misma dirección y siempre sintiendo de que lo más importante es tu institución. En este caso Boca es más importante que cada uno de nosotros. Cuando alguien se cree que es más importante que la institución, se va todo el demonio, ¿no? Sea Chávez, sea un técnico, sea un jugador, sea un presidente. El que se cree más importante que el sistema institucional destruye todo. ¿Y por qué Boca hoy no contrata técnicos, en tu opinión? Porque los técnicos buenos sienten que no hay una institución, que hay un club conducido personalísticamente. O sea, hay una persona que se cree hoy de vuelta más importante que el club. O sea, imagínate, baja una bandera todos los días, que todo el mundo sabe que le pide a la barra que se la baje. Digo, bueno, yo nunca soñé en pedirle a la barra que me baje una bandera, ni cuando había ganado 17 títulos. ¿Entendés? O sea, como presidente. Digo, Boca es Boca. Y cada uno sabe qué es lo que hace cada uno, y uno lo hace por Boca, no para que todo el mundo le haga reverencias, ¿no? Mauricio, tomaste decisiones importantes. Estabas muy bien en la empresa de tu padre, más allá de las peleas, pero estabas en el top 1, 5, 10. De repente te fuiste a Boca y después un día decidís empezar en la política. ¿Cómo se crea un partido político y cómo se crea poder? ¿Y qué es el poder también? Partido político, se lo dije a Javier Milei, es mucho más difícil que armar un buen gobierno. Por eso le decía a ella, concentrate en la línea de armar un mejor gobierno y no un partido político que desgasta mucho. Sobre todo hoy que la gente rechaza mucho la política. Entonces, de 10 tipos que te llegan, 6 están locos, 3 son chorros y uno lógico. A la segunda reunión es lógico, dice, ¿qué hago con todo tipo? Me voy a volver loco, me voy a mi casa, ¿no? Es muy difícil armar un partido político. Hoy la gente está muy contrariada con la política y lamentablemente sin política es muy difícil construir una mejor sociedad. Así que es una paradoja que hay que resolver. Así que llevó mucho tiempo, pero la verdad que fue un buen momento. Logramos convocar desde el entusiasmo, desde una visión, desde una idea, de verdad, de transformación. Yo creo que la propuesta del cambio es algo muy potente. Pero también hay un tema que pasa en los seres humanos, que somos ambivalentes. Complejos y ambivalentes. Entonces, el que te dice que quiere un cambio, cuando llega el momento del cambio, dice, ¿y si pierdo lo poquito que tengo? Y ahí empieza la cosa esta del estatucuista, que sabe que la cosa está mal, pero se aferra por miedo, porque el miedo es una fuerza poderosísima. Vimos lo que pasó con el COVID, las estupideces que se hicieron alrededor del mundo y acá en Argentina encerrándonos a todos por el miedo y todos aceptando perder la libertad. Yo estaba loco ahí encerrado diciendo, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Por favor, alguien pare esto, ¿no? Y ese miedo, ¿vos tuviste apretes políticos cuando empezaste a crear poder con ese cambio que vos querías hacer? Obvio, todo tipo de apretes. Y con todo lo de Apretes apretes a mi padre cuando yo empecé con el partido por parte del kirchnerismo, y después apretes de los intereses del país, cuando como presidente estábamos impulsando cosas y cambios profundos. Como presidente también tenés apretes, sentís apretes políticos. Sí, claro que sí, algunos se atreven. Los echás y no los recibís más, pero algunos se atreven. Porque bueno, ha habido presidentes débiles que frente al apriete se dieron, ¿no? Entonces creo que los tipos prueban a ver hasta dónde se pueden animar. Pero redondeando el tema, pues en vez ya tenemos que ir terminando, Gustavo, sí. Ya no sé, pasó un montón de tiempo, ya no hay más. Aparte, perdí el entrenamiento. Perdí el entrenamiento, ya no estoy acostumbrado a hablar tanto. Danos 15 minutitos más, Mauricio, la estamos pasando muy bien. El poder, ¿no? El poder es una herramienta maravillosa. Si la usás para crear, para construir, para transformar. ¿Y qué haces? Alineás, combinás recursos humanos con recursos financieros. Y ahí producís una mega transformación. Y por supuesto, para hacer una transformación, vos tenés que combinar liderazgos. Y también el fútbol te enseña que es mucho más fácil armar un buen equipo con 11 jugadores, 7 puntos. Pero si no tenés un par de 10 puntos, no vas a ganar la Champions League. Vos tenés que meter esos tipos y que no te rompan el equipo, ¿no? Que no te rompan el equipo por su ego, que hoy está en una escala diferente, porque tienen millones de followers los jugadores,
miles de followers, un economista, todos se creen que son el centro del mundo. El ego se ha ido a un nivel de conflictividad inédito en la historia de la humanidad. Siempre hubo problemas de ego en la humanidad, pero hoy vos ves las conducciones en el mundo y muy narcisistas, porque el ego está muy en un nivel pornográfico, diría. Pero el problema del poder, sobre todo cuando tenés éxito, es cómo mantener el equilibrio en ese momento. Y no empezar a creerte que sos el dueño de la verdad, no escuchar a más nadie, porque ahí es donde te la pegás y se la pegás a todos los que creyeron en vos. ¿Qué mirás en un tipo para ver si es exitoso o no? O sea, ¿cómo definirías el éxito? ¿Lo podés percibir en alguien? Bueno, hay un éxito que está ligado al resultado, ¿no? Que es indiscutido. Pero para mí el éxito está en el tipo que mantiene el equilibrio, que logra que el personaje no se devore la persona, ¿no? Cuando vos tenés éxito, aparece un personaje en tu escala, en tu cosa, que tengas una pyme exitosa, seas una mediana empresa exitosa, una gran empresa peor, político, deportista, se te genera una corte que te infla la vanidad, y la vanidad te desequilibra. Hoy con el Instagram, ¿no? Los que tienen el follower, suben una foto y tienen un montón de gente diciendo qué genio sos, qué linda sos, qué elegante sos, qué perfecto sos. Y es una cosa que después empezás a tener como adicción. Necesitas leerlo. La validación. Necesitas todos los días subir algo para que alguien te diga algo lindo, ¿no? Porque ya no sabes quién sos, si sos el que está ahí adentro o sos la persona. Entonces digo... Y las redes sociales te van potenciando esa parte del ego. Las redes sociales potenció toda esa parte que es horrible. Horrible. Anoche lo hablaba con Antonia, que me dijo, papá, ya entendí, no me hables más, por favor, papá, ya me lo dijiste 20 veces, pero estoy todo el día machacándole. Pero lo veo subiendo en TikTok sus videitos bailando, y claro, tiene 500, pero mañana tendrá más, pero te alcanzan 500 que te digan cosas lindas, ¿no? Y que es como que querés más, y eso, por algo al César ya le decían, sos humano, ¿no? Mañana decían las anécdotas en la época romana. Mauricio, te hago la última parte, después nos hacían seña que Mauricio tiene que ir, cerrás, Valen, con la tuya. Nos encantaría hacer una segunda parte, obviamente, porque quedaron un montón de temas. Te quería consultar alguna anécdota o algo loco que te haya tocado vivir siendo presidente de Argentina, tipo algún recuerdo que tengas, que digas, mirá, locura esto, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Algo que quieras compartir con la gente. No, muchas cosas traumáticas. Bueno, puede ser algo lindo también. Habíamos ganado... Estábamos en campaña y pasó lo de Maldonado y nos acusaban de que habíamos desaparecido a alguien que ni conocíamos. Eso fue muy traumático. Por suerte apareció finalmente, lamentablemente, pero por suerte apareció el cuerpo de él en el fondo del río. Después las 14 toneladas de piedra, después el Ara San Juan cuando se hundió. Algo más lindo, de un viaje que te haya quedado, alguna charla con alguien, con un referente mundial, alguna anécdota. Yo te acuerdo que G20 te emocionó, me acuerdo que fue. No, bueno, el Colón me emocionó porque, ¿sabes qué me emocionó? Ver la admiración de los otros presidentes por la belleza de nuestro país, porque ahí en la producción que lideré, porque fui a Perú y vi que ellos presentaron un grupo artístico con una imagen de fondo del Machu Picchu. Entonces volví, lo junté a Hernán Lombardi y a su equipo y le dije, todo lo que están haciendo, tiran al tacho de basura, quiero esto. Quiero recorrer el país entero mostrando los distintos paisajes y la propuesta cultural de cada provincia, que son distintas. El chamamé al carnavalito en Jujuy, al rock en Buenos Aires, o el ballet. O sea, quiero recorrer la Argentina de esa manera. Y la verdad que lo tienen que hacer en menos de 45 minutos. No, es una locura, no, yo he ido a otros G20, y llegué, la noche de la fiesta, esa noche que todos llegan a la mañana de viaje, con los cambios horarios te quedas dormido. Los chinos hicieron un espectáculo increíble de 2 horas, a la hora volcamos todos. Tiene que ser algo rápido, dinámico, para que no se me duerma ningún presidente. Lo hicieron en el 52. Y cuando lo vi ahí puesto, y vi la cara de todos, pues emocionar a pescados como estos, no es fácil, ¿eh? O sea, son tipos pesuti. Estaban todos tipo, wow, pero esto es la Argentina. Y todas estas cosas saben hacer, porque no podían creer el talento nuestro para todas esas expresiones de baile, de música que estábamos mostrándoles, ¿no? O sea, no era solo el tango. Yo pensaba que algunos conocían el tango, me encontraron el folclore, el malambo, o sea, era increíble, el chamamé, o sea, y todas las provincias ahí mostrándose.
A mí me vino una emoción que terminé ahí, ese papelón, llorando ahí en ese momento, porque la verdad es que me emocionó mucho y todos estaban conmovidos. Pasamos a comer y todos decían, pero qué bárbaro, che, qué lindo, qué bueno. Y encima la comida fue espectacular. Bueno, todo el mundo dijo, organizado por argentinos, que Estuvo fue el acá el mejor dueño de G20 It de la Catering. historia. Estuvo acá el dueño de It Catering en el podcast, el que es el que le hizo la comida, y contó una anécdota muy divertida de cómo cada presidente tenía un tipo que le probaba Método de seguridad, la comida para que no se la envenenen, ¿viste? Al de Rusia le hacía comer a todos, Trump no sé qué otra cosa hacía. No, fue muy controvertido cuando les hice probar el choripán en el primer almuerzo del G20. ¿Por qué? Porque el Mori, la India, no quería. Decía, ¿puedo probar? Y ahí me dijeron, no puede. Acá fue. Dijimos, cosas. Claro. Pues, yo estaba pushy que quería que pruebe el choripán y el tipo me dijeron, pará. Pero bueno, la verdad que también la simpatía cuenta. O sea, estas relaciones, Importante. el tener un trato amigable, personal, es muy importante, y la verdad que construimos un vínculo con casi todos ellos realmente espectacular. Pero dejamos las anécdotas para... Mauricio, para cerrar. Pero ya ustedes se pueden dedicar a la política, dijeron para cerrar tres veces. No, pero esta ¿viste? sí, para cerrar posta es... Vos hablabas del antagonismo de tu papá, pero también de la relación de aprendizaje, pero ¿en quién, que esta me la hace nuestros amigos del macro, en quién confiaste? ¿Quién fue la persona que confió en vos siempre? Que confío en mí siempre. Uy, qué pregunta, increíble. ¿Qué sé yo? Mi abuela, seguro, que para mí fue un eje en mi vida. Mi abuela, seguro. Y te diría que... Los integrantes de mi equipo, la mayoría siempre confiaron. Después algunos emprenden su camino propio y pasan cosas. Pero... ¿Y vos confiaste en vos? Sí, siempre creí en mí. Creí en mí y siempre creí en la gente. Porque hay dos maneras, ¿no? Te encerrás y no crees en nadie, estás paranoico todo el día, o asumís que un porcentaje te va a fallar, pero la mayoría te va a cumplir. Entonces decidís perderte esa mayoría que va a cumplir para que nadie te cague, o confías en todos y aceptás que una parte te va a fallar, ¿no? Yo aposté por la primera, ¿no? Me parece que fue bueno y olvidar. Si tuve que superar que mi padre no haya podido manejar este tema de la competencia entre nosotros, perdonar a los otros me resultó más fácil, porque a tu padre te cuesta más perdonarlo, porque los hijos tenemos una relación con el padre no muy simétrica, ¿no? Nosotros le damos un montón a los hijos y los hijos devuelven poco, ¿no? Entonces, yo no fui una excepción, entonces exigía mucho más tal vez de lo que yo había dado, hasta que logré entender más y dije, bueno, somos producto de nuestros padres y sus bondades y sus miserias. Y uno, en vez de criticarlos, lo único que tenemos que esperar es mejorarlos un poquito. Y ya ahí cumplimos, pero la vida no es tan fácil. Gracias La por haber última- venido. No, mentira. Te voy a dar un regalito de Logística 10 y Ah, muchas muy bien. gracias Muchas por venir y gracias a contar tu ustedes, historia. Muchas gracias. Gracias, Mauricio.